Muy buenas tardes, amigos de Radio Moderna. Bienvenidos a la tercera emisión de su programa Lima la Única, su programa de historia, cultura y tradiciones. ¿Qué tal semana han pasado? Una semana patria, una semana llena de eventos en las cuales hemos recordado que desde el año 1821 nos llamamos un país independiente. Sin embargo, un país independiente todavía con muchas cosas pendientes, sobre todo en el tema cultural, en el tema educativo. Iniciamos la semana justamente en las redes sociales comentando un error que se había publicado en la página de Perú Educa, una de las páginas del Ministerio de Educación, en la cual las famosas palabras de San Martín eran atribuidas a Bolívar. Bromas aparte, esto no es algo novedoso. Siempre en televisión solemos ver errores, quizás calculados, quizás involuntarios, pero a fin de cuentas que no contribuyen a la formación de lo que justamente San Martín quería, que seamos una nación con identidad, con cultura y por supuesto reconociendo y sabiendo de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Pues bien, en este programa de Lima la Única, antes por supuesto de hablar de todos los detalles de Fiestas Patrias y sobre todo el desarrollo histórico de esta celebración, tengo el honor, tengo el placer de presentarles a un amigo, un muy buen amigo, que desde hace un buen tiempo también viene difundiendo la historia de Lima, de sus espacios públicos y sobre todo de la escultura y del día a día, ¿no? La vida diaria de los limeños de antaño. Él se llama Daniel Tipián Carvajal, es ingeniero y bueno, aquí le doy la bienvenida. Buenas tardes, Daniel, bienvenido. Hola David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bien, Daniel, tú tienes un blog que se llama Los Apuntes de Daniel. En este blog tú ya desde hace un buen tiempo vienes publicando artículos relacionados a la historia de Lima. ¿Cómo surge en ti ese deseo de compartir lo que has ido investigando? Mira David, siempre me ha gustado la lectura. Hace aproximadamente 2 años comencé a asistir a bibliotecas, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca de la Municipalidad de Lima, en donde se guardan las ediciones de los diarios que circulaban hace más de un siglo. Ahí comencé a leerlos y una de las cosas que me pareció interesante es de que leía notas que estaban escritas en el momento de que sucedían las cosas, en comparación de lo que nosotros por lo menos generalmente hemos leído pues en libros de historia. Creo que una cosa es leer el resumen que está en los libros, en los artículos, y otra es leerlo, el artículo escrito por la persona que ha vivido el momento. Lo encontré interesante, encontré artículos que me parecía que había que hacerlos conocer, difundir, y por eso es que los comparto en este blog que está dedicado más que todo a todo lo que son apuntes de diarios y revistas de esa época. Bien, me has mencionado que son periódicos, también revistas, ¿no? ¿En qué bibliotecas se encuentran estos periódicos? ¿Cómo es el acceso a ellos? Mira, empecé con la biblioteca de la Municipalidad de Lima, con las revistas Variedades, Mundial, que es de acceso público. Cualquiera puede ir, con su DNI, saca su carnet de biblioteca y tiene acceso a todas estas revistas. Es cierto que la colección no está completa, pero me sirvió de gran ayuda y de impulso para seguir investigando. De ahí pasé a la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso sí es bastante más completa. Tiene ediciones del peruano, casi la colección completa. Tiene el Comercio también, la edición casi completa. Y ediciones de periódicos que la verdad, al menos yo ni sabía que existían, ¿no? Periódicos que dejaron de circular hace muchos años, ¿no? Como el Universal, por ejemplo. De algunos otros que sí tenía noción de que habían existido, como por ejemplo el diario La Crónica, diario La Prensa, Última Hora, revistas como Oiga, Careta sí todavía se mantiene, pero como te digo, es muy interesante recorrer la historia desde un punto de vista de periodistas que lo han escrito en el momento. Bien, qué interesante. Entonces nos has hablado de 2 lugares claves en Lima, que cualquier persona, ¿verdad?, puede ir, puede asistir y buscar estos periódicos. Uno es la Biblioteca de la Municipalidad de Lima, que está ubicada en la primera cuadra del Jirón Conde de Superunda, no justamente a la vuelta del Palacio Municipal. Uno entra con DNI y puede entrar a este lugar, que por cierto también es un bello edificio, ¿no? Así es, es verdad que es un edificio inspirador el lugar. Me has quitado la palabra a la boca, te inspira a seguir investigando y buscando, como tiene columnas, mesas
muy, muy bonitas. El espacio sin duda invita a leer en la tranquilidad del espacio y bueno, cualquiera puede acceder. Y otro mencionaste, además dijiste que es el más completo, seguro que muchos ya van a querer ir, que es la Biblioteca del Congreso. Esa está ubicada en la cuadra 3 del Jirón Guayaga, ¿no? En el edificio que fue construido en 1916 para ser el Banco de Perú y Londres. Luego fue el Banco Popular y ahora es el edificio del Congreso de la República. Me parece que se llama Luis Alberto Sánchez. Así es, está ubicada en el sótano, tiene una amplia sala de lectura y una de las cosas que me gustaría conocer de ahí es sinceramente dónde están todos los libros, porque debe ser un espacio muy grande para contener todas esas colecciones. Sí, es cierto, ¿no? Cuando hemos ido a este lugar, la biblioteca es pequeña en realidad, ¿no? Pero tienen un pequeño ascensor, ¿no? Donde suben los libros, un montacargas, de libros. Que seguramente pues debe haber un subsuelo lleno de libros, porque en realidad, como tú muy bien lo dices, es muy completa. ¿Qué otros lugares en Lima has ido a investigar, a ver en tu búsqueda de periódicos, revistas? ¿Qué otro lugar en Lima conoces o quizás puedes recomendar? Mira, nunca la información para uno creo que está completa. Siempre queda un cabo suelto para seguir investigando. Desde hace años visité la biblioteca del local que está frente al Mali, el Instituto de Estudios Histórico-Militar. Tienen también una biblioteca, pero sobre todo archivo de personas que ahora son consideradas héroes. Tienen una muy buena fototeca ahí. Sí, además es poco conocido, ¿no? Justamente ese lugar sí es poco conocido. Justamente este es uno de los lugares que tú en tus apuntes, ¿no? Ayudaste a clarificar una historia que era tomada por, en realidad era un mito urbano, ¿no? Respecto al origen de ese edificio, ¿no? Quizá, ¿qué cosas nos puedes contar y cómo así encontraste esa información que la compartiste además con Lima la Única y por supuesto también en tu blog? Mira, leyendo El Comercio, encontré una nota en donde decía de que los restos de columnas y vigas metálicas que habían sido traídos de lo que fue el pabellón de Perú en la Exposición Universal de 1900 estaban abandonadas en el Parque de la Exposición. Esto un poco contradecía con la información que encontraba yo en internet en aquel momento, en donde decía de que ese pabellón había sido traído al Perú, se había rearmado y pasó a ser lo que era el Instituto de Higiene. Entonces había una evidente contradicción. O fue rearmado y era el Instituto de Higiene, o le daba crédito a lo que decía el diario El Comercio de ese entonces, en que decía pues que estaban abandonadas y se estaban robando, les iban a dar otra utilidad. Seguí buscando diarios de aquellos días y la noticia prácticamente todos los días continuaba, hasta que llega un momento en donde dicen que algunas piezas son utilizadas en el Instituto de Higiene, que ya en ese momento estaba en construcción, y otras iban a servir para pequeños puentes peatonales sobre acequias de Lima. Eso me llevó a pensar de que realmente era un mito la información que se encuentra generalmente en internet. Entonces sí, comencé a buscar, ya retrocedí bastante tiempo buscando la historia primeramente de lo que era la construcción del pabellón en la Exposición de París, y de ahí llegué hasta el momento en que realmente no es como se decía, es decir, el pabellón, si bien es cierto, fue desarmado, fue traído acá al Perú, no es el pabellón no es el Instituto de Higiene que nosotros hasta el momento conocemos, ahora ya con otro uso, ¿no? Claro, es interesante porque como tú muy bien dices, en muchos libros y por supuesto en internet, que es lo que está más a la mano, mencionaban de que este edificio que está en el Paseo Colón, frente al Mali, era el pabellón de Perú en la Exposición de París del año 1900, que fue traída en barco, desarmada a ese lugar y fue rearmada. Y esta información se creía a pie juntillas, porque inclusive habían historiadores que habían publicado esto, pues no, avalando esta información. Sin embargo, como tú muy bien indicas, leyendo un poco, investigando un poco los periódicos, se pudo saber de que no era así. Mira, mucho tuvo que ver el hecho de mi profesión. Yo soy ingeniero civil. Eso iba a mencionar, justamente esa observación que tienes tú, ¿no? Y me pareció raro que en 1900 ya hubiera podido haber toda esa técnica para desarmar un edificio en París, traerlo
En ese tiempo fue solamente en barco, un viaje de meses. Y volver a armarlo acá tal y cual figuraba. Lo que pasa es de que el Instituto de Higiene comenzó su construcción y lo dicen documentos de la época, que aprovecharon algunos grabados del entonces para inspirarse en el pabellón. Pero si uno lo ve, una foto comparativa de lo que fue el pabellón a lo que es actualmente, se dará cuenta que es totalmente diferente. El Instituto de Higiene que nosotros tenemos acá es mucho más grande, tiene diferente cantidad de ventanas. El pabellón de Perú tenía un balcón en la parte frontal a todo lo largo. Este no lo tiene. Es bastante diferente. Es cierto de que algunas piezas sí se utilizaron, es cierto, pero y la inspiración en sí, todo el modelo evocaba el pabellón, pero una cosa es evocar el pabellón y otra cosa es que sea el pabellón, ¿no? Así es. Bueno, un mito que los apuntes de Daniel han ayudado a esclarecer en todo caso, ¿no? Como muchos que también han aparecido y que seguramente seguirán apareciendo. Además de los sitios, los lugares que nos has mencionado, donde cualquier persona puede ir, a investigar, a leer, a buscar más sobre nuestra historia, también en Internet existen archivos digitales, ¿no? Revistas, periódicos digitalizados. En tu búsqueda, cuál ha sido, digamos, los lugares más importantes en Internet donde se pueden encontrar revistas, periódicos del pasado? Fíjate, Internet para mí actualmente es algo así como yo imaginaba en mi época escolar, la biblioteca de Alejandría, ¿no? El lugar donde estaba todo el conocimiento del mundo en un solo lugar. Creo que actualmente no se podría hacer en ningún lugar del mundo una biblioteca de esas dimensiones, pero sin embargo creo que la red sí está ocupando ese lugar, ¿no? A mí me ha sorprendido de que muchos países, inclusive de Sudamérica, tienen digitalizado revistas y periódicos, pero verdad que en gran escala. En el Perú hay muy poco ejemplo de digitalización. El diario La Crónica tiene digitalizada su edición del 28 de julio de 1921, la tiene completita. Y es una edición como de 60 páginas. Perdón, ¿dónde está esa versión digital de La Crónica? Como página, no, vas a tener que buscar en Google. Ya, ok, amigos, a buscar en Google La Crónica del 28 de julio, sí, de 1921, la verdad que es impresionante toda la edición del periódico. Bueno, es que además era el centenario, ¿no? Claro, y el centenario de la independencia se hicieron una serie de actividades, vinieron muchas embajadas de otros países y las inauguraciones después eran 5 o 6 al día, ¿no? De lugares y espacios. Y volviendo a tu pregunta, creo de que el Perú sí se está quedando un poco rezagado en todo lo que es digitalización, o al menos digitalización de acceso público. Quién sabe que algunas universidades, los mismos diarios sí lo estén digitalizando como archivos propios, pero todavía acceso público no lo hay. Pero sin embargo hay ejemplos que sí me llaman la atención. Por ejemplo, hay una biblioteca en Alemania que tiene digitalizada una gran cantidad de revistas del Perú. Por ejemplo, tiene la colección de la revista Mauta, de José Carlos Maratigue, completa. Todos los números están digitalizados y todos son de acceso público e inclusive se pueden bajar. ¿Y qué tipo de temas se encuentran en esa revista Mauta? Son temas políticos, literario, político. Claro, así es. Claro. Después hay una gran cantidad de revistas variedades, estoy hablando más de 100. Hay revista Actualidades, algún otro se me escapa la memoria, pero tienes como 6 revistas peruanas para descargar. La única que la tiene completa como colección es en la Mauta, mundial, y tiene Prisma, que es muy difícil de conseguir. La que está de acceso público en revista Prisma la tiene la Biblioteca Nacional, pero la sede de Javier Prado. Esa tiene la colección de cuyo acceso además es para investigadores, ¿no? Es un poquito más complicado. Es más restringido. Sí, exacto, más restringido que las que has mencionado al principio, ¿no? Que la Biblioteca Municipal y la Hemeroteca del Congreso también, ¿no? Claro, que son públicos. Por ejemplo, también me había olvidado de mencionar, otra biblioteca que guardo buenos recuerdos es la Biblioteca del Mali. La Biblioteca del Mali también, si bien es cierto que tiene 2 partes, tiene una de acceso público y otra de acceso para investigadores,
verdad que también es una biblioteca muy completa, pero siempre enfocado hacia temas del arte, ¿no? Biografías de pintores, pero todo hacia temas del arte siempre. Pero también es otra biblioteca de acceso público muy muy completa. Ahora, en Internet, si uno tiene paciencia, y uno sabe hacia dónde llegar, la verdad que tiene toda la información que uno pueda pensar. Estuve investigando un poco sobre el recorrido del cuadro de los funerales de Atahualpa, desde que vino desde Italia hacia el Perú cuando lo trajeron. E increíblemente en diarios de Brasil hay mucha información. En diarios de Brasil. Sí. ¿Por qué? Porque también hizo escala ahí. Entonces ahí hay mucha información sobre el cuadro, sobre toda la ruta que siguió, al igual que en periódicos argentinos y uruguayos de la época. Como te digo, es bastante completo. Estos países han digitalizado sus diarios y revistas de una manera, verdad, muy muy completa. Sí, una de las cosas interesantes que le añaden un valor adicional a esto de la investigación de diarios y revistas de la época, es que además de la información especializada, que seguramente uno puede encontrar en libros, se añaden pequeñas anécdotas, detalles, ¿no? Ahora que mencionabas lo del cuadro, viajó casi por varios puertos de América hasta llegar al Perú, ¿no? Y bueno, después también tú llegaste a publicar el tema cuando se va a Chile y cuando regresa, ¿no? Cómo regresó, la forma en que llegó el cuadro a Perú, son temas que realmente uno a veces no se pregunta cuando aprecias el cuadro en el museo, tan impresionante, sin imaginar que esa pintura haya pasado por tantos avatares, ¿no? En toda su historia. Así es, o sea, uno admira la obra de arte, pero sin embargo muchas veces no se sabe toda la historia que hay detrás de una obra de arte, ¿no? En este caso este cuadro, que ha sido bastante viajero, en realidad pues viene a América, primeramente se exhibe en Brasil, en Sao Paulo para ser exacto, de ahí se va a Buenos Aires, está en Montevideo, hace una escala en Santiago, aunque no encontré que haya sido expuesto, y viene acá al Perú. Durante la Guerra del Pacífico nuevamente se lo llevan a Chile, donde sí es expuesto con motivo de la inauguración del Museo de Santiago. Termina la guerra y por trámites de don Ricardo Palma consigue que devuelvan el cuadro. Y una de las anécdotas curiosas, por decirlo de alguna manera, es que la nota del comercio hace mención a que llega un cargamento, un cargamento con reses que trae de Chala, y además trae el cuadro Los funerales de Atahualpa, ¿no? O sea, el cuadro vino con las reses en el barco. Imagínate, bueno, Así son curiosidades como estas las que también enriquecen y en todo caso contribuyen a tener más cariño a una obra de arte, ¿no? Como una vez comentamos. Uno de los temas que también tú presentaste en tu blog, y que por supuesto a mí me interesó muchísimo y pienso que también a nuestros oyentes les va a interesar, es respecto a la escultura francesa en nuestra ciudad, ¿no? En tu investigación tú pudiste identificar algunos de los lugares donde se encuentran estas esculturas, inclusive en tu blog presentaste un recorrido, una ruta para poder reconocer, ver esta escultura. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto? Mira, todo comenzó con una de las esculturas, con las Tres Gracias, en realidad, la que actualmente está en la Plaza San Martín. Averiguando un poco, leyendo un poco, encontré que no solamente existía esa, sino que habían existido otras de fundaciones francesas, específicamente de la Fundación Valdeosne, aun cuando Valdeosne no fue el propietario de la fundación durante toda su historia, sino pasó a diferentes manos, pero como razón comercial sí se mantuvo siendo Valdeosne, ¿no? Tenemos varias de ellas, ¿no? Tenemos una que debe ser la más antigua, la que está al frente del cementerio, el cementerio El Ángel, justamente pero la figura del ángel, ¿no? Que claro, el ángel de la resurrección, pero que perteneció a la plaza que estaba a la entrada del antiguo cementerio del presbítero maestro, ¿no? Tenemos dos más, tenemos en el Congreso, en la sala de sesiones, actualmente la sala de sesiones del Congreso, que antes fue la Cámara de Diputados. Tenemos otra que sí tiene inclusive la marca de la fábrica, que está en lo que fue el antiguo edificio de Correos y Telégrafos de Lima, que ahora es el Museo de la Gastronomía.
Tenemos otra en el Club de la Unión, la egipcia, que está en el portal de escribanos, así es, en el hall, esa se puede ver desde la calle inclusive. Tenemos las Tres Gracias, que está en la Plaza San Martín, que también estuvo en la Plaza de la Merced. Y originalmente en un teatro, ¿no? En el teatro principal. En el teatro principal. Hoy Teatro Segura, ¿no? En la cuadra 2 de Huancavelica. Tenemos 4 más que están en el Paseo de los Héroes Navales, que estuvieron en el ex zoológico que quedaba en la Parque de la Exposición. Y tenemos al Neptuno, ¿no? Que está en el mismo Parque de la Exposición, que también debe ser una de las más antiguas, puesto que hay fotos que cuando se inaugura el parque para la exposición de 1872, 72, así es, en una foto ya figura el Neptuno ahí. Claro, no debe ser el que actualmente se encuentra en exposición, puesto que también durante la Guerra del Pacífico desapareció ese Neptuno. Claro, ese Neptuno está en Valparaíso ahora, ¿no? En la plaza justamente con ese mismo nombre. Y el que está actualmente, que también en la misma fundición francesa, fue comprado en la segunda década, a inicios de la segunda década del siglo XX, ¿no? Porque no había nada en ese lugar antes. Era un montículo de piedra, según pusieron en un inventario que hicieron cuando fue entregado nuevamente el parque. Pero ese Neptuno de todas maneras lo repusieron por una de las mismas fundición. Está la placa en donde dice Val de Osne. Claro. Eso exactamente, trajeron uno igual. Toda esa escultura francesa, ¿cómo se adquiría en aquellos años? ¿Cómo llegaba al Perú? Se adquiría por catálogo. Las fundiciones repartían catálogos entre las embajadas de cada país y entre los arquitectos. Recuerda de que los arquitectos, muchos arquitectos que venían a Sudamérica eran contratados en Europa. Entonces a ellos es que se les entregaban estos catálogos. Los catálogos, por ejemplo, de Val de Osne tiene 2 tipos. Tiene uno de todo lo que es rejas y otro todo lo que es escultura. En esculturas, si bien es cierto de los modelos son fijos, son de dimensiones fijos, en el de rejas, si no, uno pedía el modelo que quería, con las dimensiones también que uno las quería. Posiblemente todavía existen puertas y rejas que es de procedencia de Val de Osne. Por ejemplo, he encontrado mucha similitud en la reja, en el portón que está al ingreso del Club Revólver en el RIMAC, que aparentemente antes estuvo en uno de los arcos del Parque de la Exposición justamente. Pero independientemente si estuvo o no estuvo, verdad que la reja sí tiene mucha similitud con una que sí figura en el catálogo. Lo que pasa es que en el catálogo para cosas como son las rejas, las portones, sí Val de Osne no le ponía ningún tipo de marca, entonces son difíciles de identificar, y entonces ahí la única manera de hacerlo es ir a archivos a ver en dónde se compraron, cuál fue su procedencia. Sí, es increíble pensar de que antes, como tú muy bien mencionas, los alcaldes, los gobiernos miraban en esos catálogos que llegaban justo con los embajadores y elegían, ¿no? Vamos a comprar esto para tal lugar, ¿no? Sí. O esta reja, o esta ventana, o esta pileta, y están repartidas en todo el Perú, no solamente en Lima, sino que en todo el Perú y varias ciudades se puede encontrar esta escultura también llamada industrial, ¿no? En su momento. Así es. Moquegua tiene una hermosa pileta que es de otra fundición francesa, de Dussel, que también tiene las Tres Gracias en su parte alta. Hay otra pileta también de producción francesa que es la pileta de Tacna. Pero así todo Perú tiene la menor cantidad de esculturas francesas en todo a nivel de Sudamérica. La principal la tiene Brasil, después tiene Chile. ¿Y cómo se encuentran estas esculturas en estos países? ¿En qué estado están? Por lo que tú has podido observar en la fotografía. No, están muy bien conservadas. Muy bien conservadas, muy a diferencia de las que tenemos aquí en Perú, que pues no están en su mejor estado, muchas de ellas, ¿no? Claro, lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, pongamos el ejemplo de las Tres Gracias, que está en la Plaza San Martín. El mantenimiento que se le da es solamente echarle una capa de pintura negra, y eso dista mucho del mantenimiento que se le debe dar a una escultura de hierro, ¿no? Capaz esta de todas maneras, así todo es la mejor conservada, por así decirlo. El Club de la Unión, por supuesto, que está muy bonita. Pero hay algunas, como por ejemplo el Ángel de la Resurrección, que la verdad que está en muy mal estado, y fuera de eso hay muchas aves en los alrededores que se paran sobre la misma escultura y la están dañando más. Capaz de todas ellas es la que en peor estado está.
Está la del Neptuno, de que, bueno, creo que este año recibió un día agua y punto. Sí. Bueno, agua que no recibía también hace como 5 años. Dios de los océanos, ¿no? Como 5 años que no tenía agua. Bueno, por lo menos este año tuve pero creo que hasta el momento, a menos de que tengo uso de razón o algo, o un poquito de recuerdos, la verdad es que nunca le he visto hacer un mantenimiento serio a todas estas esculturas, ¿no? Sí, respecto a la Tres Gracias, como dijiste, pues entre tanta pintada y repintada que tiene cuantas capas, se han perdido los detalles, ¿no? Hay unas letras en latín que también en tu blog tú publicaste, que significaban, luego de una acuciosa investigación, inclusive hasta París, vivías de correos, ¿no? Así es. Pregunté a varias personas acá qué cosas significaban en los tres lados los textos que habían en latín. Me dijeron de que era latín antiguo y era más complicado todavía porque no se puede traducir independientemente de las palabras, sino se traduce toda una oración. Me comuniqué con el museo en donde está la original, que en mármol de las Tres Gracias. Me dijeron que no daban la información. La verdad es que por mal francés no entendía si no querían darla, no podían darla o no la tenían, ¿no? La verdad que no me quedó la duda. Pero sin embargo me dieron la dirección de un blog de personas que estudiaban latín antiguo. En latín antiguo les escribí a ellos. Felizmente uno hablaba castellano, se contactó conmigo y un día me envió toda la traducción, de la cual la publiqué en el blog y ya se lo tiene. Pero acá también capaz hacerle un detalle más. La escultura de Moquegua, de las Tres Gracias, también tiene el texto, pero lo que pasa es de que en alguna remodelación que tuvo la escultura, horadaron la parte de los textos para ponerle una salida de agua, por lo cual malograron absolutamente toda la lectura de los textos, todo el diseño. Caramba, Daniel, qué interesante todo esto. Todo esto se encuentra publicado en el blog de Daniel, Los Apuntes de Daniel, que también tiene una página de Facebook, y en la que Daniel, ingeniero civil, pero enamorado de Lima, por caminar por ella, por observar, sobre todo por su observación. Yo siempre digo, Daniel es un observador agudo, porque ve detalles que a muchos se nos pasan por alto, pero que comparte. Una de las frases que yo siempre rescato, que te he escuchado a ti decir, es: ¿de qué vale el conocimiento si no se comparte? ¿No? Así es, David. ¿Qué vale tenerlo en el fondo del disco duro, claro, si nadie lo va a leer? Nadie lo va a leer. Entonces yo recomiendo a los amigos, a los oyentes, que busquen Los Apuntes de Daniel, para que puedan conocer más detalles de la historia de Lima, por supuesto escritas con mucho cariño y con muchos detalles, como Daniel ha encontrado también en los periódicos antiguos. Daniel, muchas gracias por estar aquí en el tercer programa de Lima la Única. Vamos a continuar ahora comentando respecto a Fiestas Patrias después de la pausa. El mejor sonido del dial en la era digital, en Moderna y en el centro del dial. Muy bien, esta melodía, esta hermosa canción que han estado escuchando al inicio de este segmento es la canción La Chicha. Esta música fue la más popular en las fechas cercanas y durante y después de la proclamación de la independencia, el 28 de julio de 1821. Composición
y música de los mismos autores del himno nacional, Bernardo Alcedo y José de la Torre Ugarte. Esta canción fue compuesta días antes de la llegada de San Martín y es una canción que invita a la celebración, que invita a la reunión por una causa tan importante como fue la independencia. Se cuenta que esta fue la música inclusive en el baile, en el gran baile en Palacio de Gobierno, aquel 28 de julio, dado por San Martín, que es considerado como uno de los bailes más fastuosos que se han podido dar pues de aquellos años, justamente a inicios de la República. La música, como las costumbres, también tienen mucho que ver con la celebración, con los recuerdos de las fiestas patrias. Ya habíamos contado en un programa anterior algo respecto a los pasos de San Martín al ingresar a Lima. Él entró un 12 de julio de 1821 en la noche y llegó a la casa del Marqués de Montemira, que estaba ubicado en la esquina de las calles Zárate y Trapitos, hoy el Jirón Junín y la avenida Bancay. Y en ese lugar, a pesar que él quiso pasar desapercibido, pronto corrió la voz de que por fin se encontraba en la ciudad, por aquella época amurallada, en la ciudad de los Reyes, el libertador argentino, aquel que venía triunfante, ¿no?, del sur, ¿no?, de la parte de Argentina, Chile, y que por supuesto había desembarcado ya meses antes en Paracas. Pues bien, la noticia del ingreso de San Martín, como acabamos de decir, fue pues todo una novedad, un momento de alegría. La casa del Marqués de Montemira pronto queda abarrotada de gente, la calle, el zaguán y el patio. Mucha gente quería acercarse al Libertador y él, según cuenta Basilio Hall, este marino inglés que acompañó la expedición de Lord Cochrane y también la de San Martín, por supuesto, menciona de que él mostraba un gesto de sencillez total, ¿no? Como que no se esperaba, como que sentía que no merecía demasiados elogios. Se habla de una mujer que entra y prácticamente llora a sus pies agradeciéndole. Se habla de un monje mercedario que también ingresa y con gestos adustos logra llegar a San Martín y luego de dedicar unas palabras menciona, ante obviamente la mirada atenta de San Martín, que es justamente ese gesto de serenidad que tenía San Martín en ese momento daba una buena señal del gobierno que él pues iniciaría en el Perú. Y San Martín obviamente luego le responde con unas palabras en las cuales él se comprometía a mantener la paz, la calma en la ciudad, que no había nada de qué alarmarse. Esto emociona al mercedario, que deja esa tranquilidad habitual religiosa y grita, ¿no? Grita, viva, viva San Martín. Y San Martín prácticamente pues más bien lo acalla, le dice, no diga eso, más bien grite conmigo, viva la independencia, ¿no? Un momento sin duda muy emotivo que va a dar inicio a toda una serie de actividades en los días siguientes, ¿no? El día 15 de julio de 1821, luego de hacer todos los preparativos necesarios, San Martín convoca a la población para que ese día ellos manifiesten su deseo de que este nuevo gobierno se instale en el Perú. Pues bien, en las parroquias de los barrios, lo cual es muy interesante saber, y también por supuesto en el local del Cabildo o la Municipalidad de Lima, en la Plaza Mayor o Plaza de Armas, van a acudir los principales vecinos de la ciudad para firmar esta declaración de la independencia, este documento tan valioso que hoy guarda y expuso justamente ahora por Fiestas Patrias la Municipalidad de Lima. Es un documento que justamente es la partida de nacimiento del Perú libre, ¿no?, del Perú independiente, como fue el discurso de San Martín. Luego, todos los preparativos se orientaron para el día 28 de julio, que cayó día sábado. Iba a ser el día de la proclamación de la independencia. Pues bien, días antes, la gente había preparado una serie de actividades, los vendedores seguramente de comida, imaginemos la Plaza de Armas abarrotada de vivanderas, de personas que vendían obsequios, seguramente ya el color blanco y rojo ya se había conocido, ya se había difundido, de repente paños con estos colores también acompañaron a las personas que asistieron a la primera proclamación de la independencia, que cerca de las 10 de la mañana, en un tabladillo levantado, se dio en la Plaza de Armas, donde San Martín proclamaría estas palabras: de este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos, ¿no? Por primera vez también se mencionaba la voluntad de los pueblos, lo que con los años se convertiría en la democracia, porque son los pueblos quienes a fin de cuentas eligen, ¿no?, a sus gobernantes. Pero bueno, San Martín solamente daría estas palabras, luego se arrojarían
medallas de plata entre el público asistente, medallas con la inscripción justamente de esta fecha conmemorativa. Se iniciaría de este modo luego una procesión cívica. Esta procesión cívica sería encabezada por San Martín, pero también por otro limeño, un vecino del cual poco se habla hoy, poco se recuerda, pero que fue el señor don José Matías Vázquez de Acuña, el sexto conde de la Vega del Ren. ¿Quién era este personaje? Bueno, este personaje, este limeño, criollo, por supuesto, y heredero, poseedor de una de las riquezas más grandes de Lima, él ya había conspirado años antes para que el Perú sea libre. Él había apoyado económicamente, él inclusive había equipado, había preparado un regimiento en un proyecto, un plan que tuvo él, nada menos que de secuestrar al virrey Abascal en una ceremonia en el Real Felipe. Pues bien, esto supuestamente tenía que mantenerse en secreto. Matías Vázquez de Acuña iba a encabezar y él iba a proclamar la independencia años antes que San Martín, justamente en este episodio que estamos comentando en el Real Felipe. Sin embargo, como cuenta Ricardo Palma, que esto de secreto no tenía nada, porque lo sabían todos, ya todos sabían que iban a secuestrar al virrey, hasta el virrey sabía que lo iban a secuestrar a él. Entonces ese día en el Real Felipe, lo que va a pasar es que una señal del virrey capturen a todo ese regimiento en este caso traidores, ¿no? Y por supuesto también a Matías Vázquez de Acuña, que se vio privado en ese momento de poder por fin proclamar la independencia, un limeño, imagínense, proclamando la independencia del Perú. Como si Argentina tiene su San Martín, Chile su O'Higgins, Venezuela su Bolívar, tal vez Perú pudo haber tenido su Vázquez de Acuña. Sin embargo, no ocurrió planeado y más bien fue encerrado, ¿no? Fue apresado por conspirador. Sin embargo, era tanta la importancia de este señor Matías Vázquez de Acuña, su importancia social me refiero, que los nobles de aquella época hicieron un petitorio al virrey, solicitando su liberación y en todo caso que se cambie por un arresto domiciliario. Abascal, que por aquellos años estaba tentando también integrarse a la nobleza, a punto de adquirir un título nobiliario, al no querer enemistarse con sus compañeros de nobleza, como menciona Ricardo Palma, decide liberarlo. Pues bien, don José Matías Vázquez de Acuña siguió conspirando y fue uno de los principales promotores para la llegada de San Martín al Perú. Por tanto, ese 28 de julio de 1821, según los preparativos que se hicieron para la proclamación, se menciona de que el estandarte de la patria, el nuevo estandarte preparado para acompañar todo ese desfile cívico, sería llevado por el vecino más benemérito, a quien que tenga más mérito para cargar este símbolo de la patria en la ciudad. Pues bien, el elegido, y que acompañó a San Martín ese día, no fue otro que don José Matías Vázquez de Acuña. Él, adelantando esta procesión cívica, llevando este novísimo estandarte patrio, avanzó junto a San Martín de la Plaza de Armas hasta la Plazuela de la Merced, donde fue el segundo lugar donde San Martín proclamó las palabras ya mencionadas, en un tabladillo también levantado frente a la iglesia de esa portada tan maravillosa que se encuentra en la cuadra 5 del Jirón de la Unión. Luego, por supuesto, van a subir a uno de los barrios más populares, a los barrios altos de Lima, hasta la Plaza Santa Ana, que hoy es la Plaza Italia, donde en un tabladillo levantado frente a la iglesia, al monasterio de San José, de Descalza San José, también San Martín va a repetir esas palabras ante la plaza abarrotada de gente y ante todos los vecinos de los barrios populares. Habíamos mencionado hace un momento que en los barrios, en las parroquias, también se abrieron cuadernos, donde los vecinos de las calles tan distantes al centro de Lima también firmaron, manifestaron con rúbrica, algunos que quizás no sabían escribir, con una señal, que también estaban de acuerdo con este nuevo gobierno, con la independencia, con la patria. Pues bien, San Martín, luego de proclamar la independencia en este lugar, que fue la tercera parada, va a llegar casi pasando el mediodía a la cuarta plaza importante en Lima, justamente una plaza ubicada frente al lugar donde él estuvo la primera noche en Lima, en la casa de Marqués de Montemira. Esta no era otra que la Plaza de la Inquisición, hoy Plaza Bolívar, y allí en un tabladillo levantado frente al antiguo local de la Inquisición, que tanto oprobio había traído en el pasado, como mencionan algunos cronistas de la época, San Martín declaraba el Perú libre. Luego de estas 4 proclamaciones, en realidad, en ese día, van a ir a un almuerzo en el Cabildo, en el local municipal. Y en la noche, por supuesto, San Martín dio un gran baile en el Palacio de los Virreyes, que hoy era el Palacio de Gobierno, el Palacio del Perú Libre. En esta celebración en la noche,
lo que va a ocurrir va a ser una serie de homenajes a personalidades que se encontraban presentes. Uno de ellos era Lord Cochrane, que ya hemos mencionado, que apoyó bastante la causa de la independencia, viajó con San Martín por muchos lugares y por supuesto pues también tenía un lugar preferencial en el recuerdo y en los homenajes que se hicieron aquella noche. Pues bien, se menciona que San Martín se acerca a Lord Cochrane y pide un brindis, ¿no? Un brindis en homenaje a Lord Cochrane. Este brindis fue realizado con una bebida llamada ponche. El ponche era el trago popular por aquellos días, así como la canción La Chicha que escuchamos al inicio. Pues bien, la gente bebía ponche. El ponche fue inventado, fue creado, se trae de la India por los ingleses y luego los ingleses lo traen a América. Y va a ser, como repito, un trago muy popular por aquellos años. Pues bien, San Martín va a brindar con este ponche en honor de Lord Cochrane, que era uno de los invitados especiales en aquella fiesta en Palacio. Y la gente pronto empezó a decir, ese es el ponche de los Libertadores. Les cuento esto porque el ponche de los Libertadores se ha convertido en una tradición de fiestas patrias, desde aquella época hasta el día de hoy, y seguramente el día 29, después del mensaje presidencial, o el 28, perdón, del mensaje presidencial en el Congreso, todos los congresistas, desde aquella lejana época, brindan con el ponche de los Libertadores, una fórmula que solamente la tiene en la actualidad el señor Eloy Cuadros, barman del tradicional bar del Hotel Mauri, en el centro de Lima. Es un preparado que tiene una mezcla pues de pisco, ron, whisky, etcétera, una serie de eucalipto, etcétera, una serie de brebajes, y además se toma caliente, ¿no? Por eso que ese día menciona que apenas termina el mensaje presidencial, un ejército de mozos va llevando las bandejas para que todos los congresistas y sus invitados puedan brindar con este ponche de los Libertadores, que también se ha convertido en una tradición desde aquella fecha. En fin, son tantos los eventos y tantas las celebraciones que se dieron. Por supuesto, todavía faltaría muchos años y muchos episodios más para que por fin la independencia, la libertad y la patria quedara sentada en estas tierras. Pero estos momentos fueron recordados con mucho cariño y con mucho calor, y por eso es que cada año celebramos nuestras fiestas patrias. Con el paso de los años, a lo largo de la época republicana, en el siglo XIX y en el siglo XX, esta festividad siempre concentró a la población alrededor primero de la Plaza de Armas, como seguramente ha sido este día 28 de julio, desde el 27, con la quema de fuegos artificiales y todos los eventos que ustedes deben haberse enterado. Pues bien, no es eso nuevo. Siempre la Plaza de Armas, en distintas épocas, fue adornada, fue decorada para recibir la Nochebuena de la patria, como se llamaba antiguamente. La pila mayor, la pila de la plaza, siempre era adornada con guirnaldas, con focos en otras épocas, de color blanco y rojo. Las paredes de palacio tenían banderolas, banderas, y por supuesto la ciudad embanderada con el color rojo y blanco, que fue una costumbre basada en una ordenanza antigua, pero que hoy es una tradición también. Todos embanderan sus casas en ese día, porque es el día que nos recuerda que somos más peruanos que nunca, ¿no? Si bien es cierto, hemos heredado un crisol de culturas, es la patria justamente la que buscó unirnos y convertirnos en un estado, una nación, que aún seguimos luchando para que eso ocurra. Pues bien, alrededor de fiestas de la Plaza de Armas se colocaban banderas, habían personas que se dedicaban a alquilar sillas. Alrededor de la pileta, en las cadenas, había una serie de sillas de esterilla que se alquilaban por 2 centavos, por 5 centavos, para que las familias que asistían a la plaza pudiesen sentarse plácidamente a esperar la noche y, por supuesto, ver la quema de los castillos y los fuegos artificiales que se preparaban para esta ocasión. Esa era conocida como la Nochebuena de la patria. Hoy siempre cuando decimos Nochebuena, imaginamos Navidad, pero sin embargo también esta festividad es recordada de esta manera en estas fiestas en el mes de julio. Las tiendas, los restaurantes, las cantinas y chicherías, bares ahora, alrededor de la plaza, estaban llenos de gente, donde conciertos musicales, de música muchas veces folclórica, música criolla también, acompañaba las celebraciones. Las fiestas patrias, el mes de julio, a lo largo de esta casi 200 años, ya estamos muy cerca del bicentenario, han tenido eventos bastante importantes. Y por ejemplo, no podemos dejar de mencionar y recordar uno de esos eventos que tuvo lugar justamente cuando el Perú cumplió 100 años de edad. El centenario de la independencia del año 1921 también fue un evento
con muchos años de preparación. Y cuando hablamos de años, me refiero específicamente a la Plaza San Martín. La Plaza San Martín, que lleva el monumento al libertador argentino, protagonista principal de las fiestas en el año 1821, es un espacio que se abrió a partir del año 1910. Vean, a partir de ese año, 11 años antes del centenario, se había abierto este espacio para colocar el monumento al libertador justamente en las celebraciones del centenario. Faltaban aún 11 años. Actualmente faltan apenas 4 años para el centenario. ¿Y qué cambios, qué cosas están haciendo? Aún todavía no tenemos noticias. Pero en aquella época sí. Se hacían trabajos, se hacían eventos, obras, justamente con miras al centenario de la independencia. Y la Plaza San Martín, como hemos mencionado, fue abierta a partir de 1910. Se hicieron una serie de demoliciones en toda esa manzana que hoy ocupa la plaza, donde se encontraba la antigua estación del tren de Lima al Callao, se encontraba la compañía La Bomba Lima, número 1, entre otras casas, y por supuesto también una calle que desapareció con estas demoliciones, la calle Faltriquera del Diablo, la cuadra 1 del Jirón Chili. Pues bien, se abre la plaza completamente, 2 pequeñas plazuelas que se encontraban en la cuadra 9 y en la cuadra 10 del Jirón de la Unión van a desaparecer porque van a quedar integradas a la gran Plaza San Martín. Era la antigua plazuela de San Juan de Dios, el espacio que está abierto hoy frente al Hotel Bolívar, donde se estacionan los carros, y la antigua plazuela de Micheo. Es una plazuela triangular que está frente al Club Nacional. Ambas plazuelas quedan integradas entonces a este gran espacio abierto, que todavía al no tener un monumento en sus inicios, se le llamó temporalmente Plaza Cela, la Plaza de Cela, ¿no? Sin embargo, ya para 1917 teníamos noticias de que este monumento a San Martín ya estaba terminado en los talleres de Mariano Benlliure, en España. Es traído en barco al Perú y en 1920 ya va a estar instalado en la plaza. He dicho instalado, mas no inaugurado, porque la inauguración, recuerden ustedes, tenía que ser en torno a las grandes fiestas de julio de 1921. Pues bien, llega el día miércoles 27 de julio de 1921, en el principal acto, y además que habría una serie de actividades del centenario, la Plaza San Martín, con un aspecto aún distinto por aquellos años, no estaba todavía el Hotel Bolívar, se encontraba el Teatro Colón, el edificio Yacoletti, y los demás edificios estaban cubiertos por paneles que trataban de disimular las demoliciones, con tabladillos, con gradas, con tribunas donde estaban los invitados, y la plaza por supuesto llena de las embajadas de los países invitados. Una cosa muy curiosa e interesante de mencionar es que en esta celebración del centenario, las principales embajadas, los principales invitados eran la de Argentina, por supuesto no puede ser de otra manera, por ser la patria del Libertador, y la de España. Leguía le dio un lugar importante a la Embajada de España, justamente en la celebración del centenario. La idea era unir, mas no separar. Y por supuesto este mensaje quedó muy claro en aquella época. Además también recordemos que al inicio de la principal avenida construida en la época de Leguía, la avenida Leguía casualmente, o avenida Arequipa, el Perú le obsequió a Argentina una casona, que es la Embajada Argentina, en la primera cuadra de la avenida Arequipa. Y al frente, casi cerca a lo que es la avenida República de Chile, había también una casa, que era la residencia de España. Justamente 2 impresionantes casonas, iniciando la avenida que invitaba a la modernidad, a la patria nueva, Argentina y España. Pues bien, ellos eran los invitados especiales en estas celebraciones del día 27 de julio de 1921. El presidente Leguía se acerca al monumento que estaba cubierto por una gran lona y con una cuerda para poder tirar de ella y que caiga la tela y que quede expuesto el monumento. Imaginemos el momento, seguramente el himno nacional sonando en la banda de músicos, la gente que aplaudía en este momento tan especial, y Leguía por fin tira la cuerda para que caiga la tela y quede expuesto este monumento de San Martín, ¿no? Obra de Benlliure. Sin embargo, pasó algo. Leguía seguía jalando la cuerda y no caía la tela. Insistía, alguien se acercó a ayudarlo, tiraron con fuerza y la tela no caía. Los aplausos se convirtieron en murmullos y por supuesto en risas, ¿no? Por este episodio, esta anécdota que ya se estaba dando en un momento tan especial. Pues bien, ¿qué había ocurrido? Que la soga con la cual tenía que tirar Leguía para que caiga la lona se había hecho un nudo con la oreja del caballo. Tuvo que buscarse entre el público un niñito, un pequeño, que ágilmente trepó por la soga, desamarró el nudo
y gritó desde lo alto: tiren, jalen la cuerda. Leguía por fin nuevamente, de nuevo sonaba el himno nacional, la gente empezó a aplaudir, tiró la cuerda y cayó la tela, y quedó expuesto este monumento a San Martín en la gran plaza que se había abierto, que se había planeado 11 años antes. Seguramente los 21 cañonazos de rigor acompañaban ese momento, la algarabía de la gente, pero había pasado algo. El niño se había quedado atrapado en la parte alta, porque al caer la tela, al caer la soga, no tenía cómo bajar. Hay fotografías del niño agarrado fuertemente de una de las patas del caballo. Pues bien, ¿qué pasó en ese día? Se tuvo que pedir que vengan los bomberos para con una escalera ayudar al niño a bajar. Bueno, está de más decir que el niño fue el héroe de la inauguración del Monumento a San Martín. Ese día la gente hizo una colecta para darle al niño, el presidente inclusive lo condecoró en ese momento. Días después la Casa Welch le obsequiaría un reloj de oro, marca Longines, por esta acción meritoria. Este niño se llamaba Artidoro Cosío. Y por supuesto se va a convertir también en un personaje de esta anécdota de la inauguración de las fiestas del centenario. Por supuesto, la inauguración de la Plaza San Martín y su monumento no sería la única actividad en el centenario. Muchas embajadas, como hemos dicho, que fueron invitadas a las celebraciones, no se quedaron atrás y también le hicieron obsequios al Perú. Obsequios por su centenario. Y así podemos pasar a enumerar, por ejemplo, entre otros, el reloj, en la Torre del Reloj, obsequiada por los alemanes, que se encuentra en el Parque Universitario. Este también fue un obsequio justamente por el centenario de nuestra independencia. Otro obsequio sería el Museo de Arte Italiano, que se encuentra en el Parque Neptuno. Los italianos obsequiarían al Perú un museo completo, inclusive con obras de arte incluidas, en las cuales están las principales obras de artistas italianos de aquella época, y que hoy es un lugar que vale la pena visitar. Los japoneses no se quedarían atrás y obsequiarían el monumento a Manco Cápac, que se encuentra ubicado hoy en la Plaza de la Victoria. Una cosa muy interesante respecto a este monumento es que por aquellos años había una tesis que indicaba que Manco Cápac había venido de Japón, era japonés, y que había llegado justamente enarbolando esa bandera del sol naciente. De ahí la similitud que mucha gente pensaba respecto a Manco Cápac con los japoneses, ¿no? Con el sol naciente como su dios o su elemento de adoración, y por ese motivo ellos elegirían justamente la imagen de Manco Cápac para obsequiarle al Perú. Este monumento sería inaugurado en el cruce de las actuales avenidas Abancay y Grau. Sin embargo, años después sería movida hacia la Plaza Manco Cápac en La Victoria, donde hoy pues todos la apreciamos, ¿no? Aunque ahora es un poco difícil porque han hecho unas obras alrededor que, bueno, han quitado bastante de su visibilidad a este monumento, pero que en todo caso es el recuerdo también de uno de estos momentos, de unos regalos que se hicieron justamente para conmemorar el centenario de la independencia. Bien, estamos cerca al bicentenario. El Perú cumple 200 años. En realidad, a veces queremos hacer un ejercicio mental y preguntarnos ¿qué nos regalarán? Pero sobre todo, antes de pensar en qué nos van a regalar, pensemos qué hemos hecho nosotros, ¿no? En esos 200 años de libertad. ¿Cuánto ha avanzado en civilización nuestra cultura, nuestra patria? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? Creo que son unas palabras para reflexionar. Y justamente siempre, aquí y en cualquier parte, un indicador de quiénes somos, de cómo somos como nación, es la educación. Es la educación, son los valores patrios, vamos a repetir, ya es la palabra que más hemos usado en este programa. La educación cívica que hemos recibido es quizás el mayor termómetro para saber quiénes somos o cuánto hemos avanzado como nación. En este bicentenario, en esos 200 años que se cumplen, hay muchas cosas pendientes. Una de las cosas pendientes que puedo mencionar en este momento tiene que ser la puesta en valor, la recuperación de la Casa Hacienda Punchauca, que se encuentra en Caraballo. Esta Casa Hacienda fue el lugar donde se celebraron las reuniones entre San Martín y el virrey La Serna, la que dará inicio justamente a todo este proceso por el cual hemos empezado a hablar en este segmento. Esa casa, símbolo del nacimiento de nuestra patria, hoy está abandonada, prácticamente ahogada en construcciones, y la casa además está hecha una ruina, hay que decirlo. Sin embargo, como parte de las actividades que con Lima la Única hacemos, el día sábado 12 de agosto
vamos a realizar una conferencia en el antiguo local del Colegio Mercedes Cabello, en los Barrios Altos, donde el historiador Edgar Quispe, que lleva años defendiendo y difundiendo la historia de la Casa Hacienda Punchauca, va a presentar este tema. En este programa, en esta conferencia, también yo tengo el gusto y el privilegio de presentar también una charla respecto a los monumentos y a los espacios públicos en el centenario de la República. Por tanto, este es un esfuerzo, es una actividad orientada a difundir cultura, que es el principal objetivo de Lima la Única, una actividad orientada a difundir información respecto a nuestra patria. Justamente son las celebraciones del Bicentenario. Muy bien, amigos, se va acercando el final de este tercer programa. En realidad la idea siempre de este programa es compartir información. En la primera secuencia, para que no quede nada suelto, quiero contarles, habíamos hablado con nuestro amigo Daniel Tipián, había mencionado él que justamente Internet es una fuente inagotable, es como llamó él la biblioteca de Alejandría por la cantidad de datos, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Uno cuando hace búsquedas en Internet, generalmente no toda la información que uno encuentra quizás sea la más correcta, la más exacta. Entonces yo quiero darles un dato. Si ustedes desean buscar algo en Internet, es un tip informático aquí en el programa, pueden escribir en la página de Google la palabra Google Académico. La palabra Google Académico los va a llevar a un nuevo buscador, un buscador justamente de temas, de archivos en PDF, de textos, que tienen, por supuesto, que son referenciados y que tienen bibliografía y que pueden ser más exactos cuando realicemos alguna investigación, ¿no?, en Internet. Bien, solamente quería dejarles ese pequeño tip. Muchas gracias por su sintonía. Nos estamos escuchando en una próxima emisión de Lima la Única, de los controles, el señor Elías Portugués, el señor Otoya de Radio Moderna y, por supuesto, nuestro amigo Daniel Ávila en la producción. Su servidor y su amigo David Pino se despide. Hasta la próxima.